Muy buenas tardes. Vamos a empezar esta charla. He realizado un resumen de lo que es el tema de la gestión de riesgos, que es un tema, diríamos, podríamos llamarlo nuevo, en la medida en que paulatinamente se van incorporando varios aspectos referidos a los riesgos. Por eso es que en esta clase lo que vamos a hacer es repasar un poquito las bases conceptuales referidos a los riesgos. Y después nos vamos a enfocar un poco al tema que seguramente les interesa, que es cómo se incorpora todo esto dentro de un proyecto, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar con la clase. Muy bienvenidos. Entonces recuerden que pueden hacerme preguntas a través del chat público, ¿no? Nos vamos adelante. Sí, bienvenidos. Gracias. Bueno, ¿qué es la gestión de riesgo? Vamos a repasar algunos conceptos. Acá en la primera imagen tengo sí un mapa, digamos, de imágenes en la cual estamos viendo la palabra riesgos, ¿no? Estamos sometidos a muchos riesgos. Hoy más que nada sabemos que, por ejemplo, estamos en nuestras casas trabajando a distancia justamente porque hay un riesgo presente, ¿no? Entonces, el análisis de riesgos tiene que ver con un análisis de causa-efecto. Entonces, es lo primero que tenemos que hacer. Entonces, lo que tenemos que hacer en la primera etapa es analizar justamente si los riesgos, generalmente lo que necesitamos son datos, estudios, datos estadísticos, etcétera. Para ver siempre la causa, necesitamos obviamente tener información, eso es básico, ¿no? Entonces, dependiendo de la comprensión de la información que tenemos, entonces obviamente podemos hacer un análisis y podemos vislumbrar más o menos cuál sería el efecto que produciría. Se producirían muertes, habría pérdidas económicas, etcétera. Eso es lo que tratamos de averiguar en el análisis de riesgo. Entonces, vayamos adelante a ver cómo conceptualizamos un poco más este tema. Sí, el término gestión en el idioma latino, en el idioma español, en realidad tiene las siguientes acepciones, ¿no? Uno está referido a una acción propiamente, es decir, a un trámite, ¿no? Nosotros decimos, por ejemplo, sí que las autoridades continúan con las gestiones necesarias para conseguir repatriar, dice, al resto de ciudadanos atrapados por la cuarentena. Entonces, vislumbramos esta palabra de gestión como una acción propiamente de hacer algo, de hacer un conjunto de acciones. Y es justamente eso, es un conjunto de operaciones ya que se realizan para dirigir y administrar un negocio o una empresa, que es lo que nos interesa, en este caso, un proyecto, ¿verdad? Con el surgimiento de los sistemas de gestión y vinculando un poco la palabra gestión en términos del idioma inglés, encontramos esta palabra que es el management, ¿no? Que en realidad tiene una traducción más propia a gerenciamiento. Entonces, los sistemas de gestión son en realidad sistemas de gerenciamiento o sistemas gerenciales de administración, ¿verdad? Es eso lo que tratamos de hacer. Entonces, esa es la concepción que ha ido cambiando y cómo la vamos a entender. Entonces, vamos a entender la gestión, sí, como un gerenciamiento de algo. Bien, y cuando hablamos de un modelo general de gestión, obviamente nos vamos a referir a esta gráfica, la primera que estoy mostrando, sí, que la conocemos como el PHBA, sí, o el círculo de Deming, ¿verdad? En la cual lo que hacemos es trabajar ordenadamente en 4 áreas. La primera es planear, ¿verdad? Sí, primero establecemos las metas, los métodos con los cuales vamos a trabajar para cualquier área. Después ejecutamos, ¿sí? Hay acciones de educar, de entrenar a la gente, principalmente el recurso humano es lo principal, y ejecutar y recolectar la información. La tercera etapa sí es verificar. Entonces, en esta etapa lo que verificamos es cómo hemos hecho la planeación, sí, cómo hemos hecho la ejecución, y finalmente actuamos correctivamente para cerrar el círculo, ¿no? Esa es la gerencia. La gerencia actúa en la etapa de arriba, que es básicamente la dirección y la evaluación, ¿no?
Entonces, un director, un gerente, en realidad trabaja en esta etapa, y los ejecutores o mandos medios, y también obviamente los obreros, etcétera, trabajan en la ejecución y en el control propiamente en esta parte de abajo. Entonces, los gerentes se ocupan de marcar la línea hacia dónde vamos a través, obviamente, de la política, de los objetivos, y después, obviamente, tienen que hacer una evaluación de si estamos bien, si estamos marchando, ¿no? Es el modelo general de gestión que han asumido también los sistemas de gestión. Esta gráfica es muy clásica en los sistemas de gestión, que nos muestra cómo es la mejora continua. Aquí nos muestra justamente que lo primero que se hace es definir una política, y una política de calidad, una política de seguridad y salud, una política de gestión de riesgos, etcétera. ¿Sí? Después, obviamente, se planifica, se hace la implementación y operación, se verifica cómo se está haciendo, y finalmente toda esa información se le pasa a la dirección ejecutiva para que haga su revisión y nuevamente sí se cierra el círculo, ¿no? Eso es, los sistemas de gestión han sido concebidos así, y se ha ido un poquito modificando, digamos, en función justamente a correcciones que se han hecho en los sistemas de gestión. Vamos a la siguiente. Ahora hablaremos del riesgo, ¿verdad? Porque hemos hablado de gestión, ahora vamos a hablar del riesgo. El término riesgo también, sí, se ha generalizado en el idioma español, sí, como una posibilidad, dice, que se produzca un contratiempo o una desgracia de que alguien sufra un perjuicio o daño, ¿verdad? Perjuicio o daño, ahí estamos viendo. ¿Sí? Después, entre los ejemplos que nos muestra la bibliografía, nos habla, por ejemplo, utilizamos esta palabra como alto riesgo de contagio, que es justamente un tema muy actual. Después nos habla, subrayó el riesgo de que las sociedades se descapitalicen en favor de sus filiales extranjeras para pagar menos impuestos. Entonces, en el ámbito económico también, obviamente, sí hay implicaciones de riesgo, ¿verdad? En el ámbito, digamos, acá nos habla de los servicios meteorológicos, advierten de un riesgo de tormentas en un tercio de lo oriental del país. Después nos habla, jugar a la bolsa conlleva mayor riesgo para comprar. Utilizamos el riesgo muy frecuentemente para todo eso. Otra definición muy apropiada nos habla de la situación en la que puede darse una posibilidad acá. Esta palabra es importante, nosotros que la mayor parte de ustedes, seguramente con especialidad en el análisis, en la ingeniería, sí, hemos trabajado con lo que son las probabilidades, y ahí estamos hablando de una posibilidad, ¿no? Y ahí era un amante del riesgo, es decir, se aproxima mucho. Con el surgimiento de los sistemas de gestión, ¿sí? la ISO 31000, que es la norma que hace justamente sistemas de gestión de riesgos en general, sobre la cual están basadas el resto de las normas, nos habla el riesgo como un efecto de la incertidumbre, así, muy tácito. Más adelante vamos a ver un poco más detalladamente esto. Seguimos. Vamos a hablar ahora de riesgo como, obviamente, un umbral. En términos comunes, hablamos de un umbral de probabilidad entre la ocurrencia con certeza hasta la no ocurrencia de un evento o suceso. Entonces, el riesgo está en medio. Generalmente partimos en sistemas donde tenemos una incertidumbre, ¿no? En este momento, sí, por ejemplo, tenemos obviamente un desconocimiento muy grande respecto de la pandemia que estamos sufriendo. Entonces, estamos en un ámbito de incertidumbre, ¿sí? Y después, obviamente, vamos a ir entrando paulatinamente a un tema de riesgo, planteando las medidas, y finalmente, ojalá, en algún momento tengamos certeza de algunas cosas sobre las cuales ya podamos construir, porque obviamente sobre la incertidumbre no se puede construir, entonces obviamente tenemos que avanzar en esa línea, ¿no? Y la ISO 31000 nos dice más explícitamente que el riesgo es el efecto de la incertidumbre en la consecución de los objetivos de manera general. ¿Qué objetivos podemos tener? Por ejemplo, podemos tener objetivos de salud, ¿no? Entonces, en los objetivos de salud, por ejemplo, tenemos un riesgo de contagio biológico. Entonces, tendríamos que analizar cuál es el riesgo de contagio, deberíamos tener las herramientas necesarias para medir ese riesgo. En la salud ocupacional, que es
lo que vamos a desarrollar un poquito más ampliamente. Si hablamos, por ejemplo, de los riesgos de accidentes laborales, ¿verdad? En el tema ambiental, también, sí, sabemos que tenemos que establecer riesgos de contaminación. En el ámbito económico, podríamos hablar de un riesgo de la contracción económica. En el ámbito empresarial, podemos hablar de un riesgo de pérdida de mercados. Si hablamos de la calidad, por ejemplo, podemos hablar de, si estamos hablando de productos o alimentos, riesgo de deterioro de los productos o de mala calidad. ¿Sí? Y en temas muy específicos, como por ejemplo temas operativos de maquinaria, hablamos del riesgo de falla, ¿no? Entonces, en todos estos ámbitos, cada disciplina tiene su técnica específica para medir los riesgos, ¿no? Entonces, digamos que cada especialidad o cada disciplina nos permite medir riesgos en estos ámbitos. Bueno, este es el modelo general de gestión de riesgos de la ISO 31000. ¿Qué es lo que nos muestra la ISO 31000? A diferencia, digamos, un poco del modelo simplificado, que era el círculo de Deming. Las normas han ido desarrollando y han establecido que podrían existir problemas en este ámbito especialmente. Es decir, primero hay que establecer el contexto en el cual yo voy a desarrollar, o mi organización, mi proyecto, etcétera, se desarrolla. Porque trabajamos sobre una base que no es, pues, estática, es dinámica. Entonces, obviamente, tenemos que establecer ese contexto. Una vez establecido el contexto, entonces entramos a esta etapa que es, se habla de, sí, que es la evaluación del riesgo propiamente. Lo primero es que tenemos que es identificar los riesgos, o en términos de seguridad, por ejemplo, se habla de los peligros, o en términos de desastres se habla de las amenazas, ¿no? Entonces, primero hay que identificar esos riesgos, ¿no? Hay que analizarlos, sí, analizar los riesgos y después evaluarlos. Hay que darles, sí, hay que medirlos, sí, y después evaluar. Después pasamos, obviamente, si están fuera del marco de la política, por ejemplo, o en el marco de las leyes. Entonces, estos riesgos que están evaluados son muy altos, entonces debemos tratar esos riesgos, ¿no? ¿En qué contexto? En el contexto de la organización. Entonces, debemos trabajar en una constante comunicación y consulta con toda la estructura de la organización. Si estamos hablando de un proyecto, con toda la estructura de la sociedad o de los involucrados dentro de un proyecto, ¿verdad? ¿Quiénes son? Por eso se hace un análisis de involucrados dentro de un proyecto. Entonces tenemos que hacer una comunicación y consulta, ¿sí? Y después, obviamente, tenemos una etapa de monitoreo y revisión constante en todas las etapas, ¿no? Entonces, eso es lo que nos plantea la estructura de la ISO 31000. Bien, ahora, esta norma también nos habla y nos define muy claramente cuáles, algunas definiciones que generalmente se usan en los sistemas de gestión, porque hay que entender que un sistema de gestión es un instrumento público que tiene que ser auditado. Entonces, obviamente, tenemos que utilizar terminología común. Gestión de riesgo dice actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo. Posibilidad, oportunidad de que algo suceda. Entonces, no nos está hablando en términos, por ejemplo, técnicos de la probabilidad, probablemente aquí está más abajo, sino como una posibilidad de algo suceda. Extensión, la exposición es la extensión hasta la cual la organización o una parte involucrada están sujetas a un evento. Consecuencia es el resultado de un evento que afecta a los objetivos, que pueden ser salud, calidad, etcétera. Y la probabilidad, ya hemos hablado, es un valor entre 0 y 1, donde generalmente nos encontramos en el ámbito del riesgo, porque no existe, ¿sí?, la certeza de que no ocurra o la certeza de que ocurra de manera absoluta, ¿verdad? Y la frecuencia es un número que lo calculamos y está más basado en la estadística, sí, es un número de eventos o efectos por unidad de tiempo definida. Esta es, digamos, la manera en la que nosotros partimos y podemos establecer una probabilidad y que suceda. Bueno, el nivel de riesgo, que es lo que nos interesa, el nivel de riesgo es una magnitud de un riesgo de una combinación expresada en términos de la combinación de las consecuencias y su posibilidad. Entonces, en esos términos,
¿sí? Ya es donde trabajamos y obviamente tenemos un medidor. En general, no se mide el nivel de riesgo de manera absoluta, ¿no? Se mide los riesgos a través de una, diríamos, de una medida relativa, no absoluta. Entonces, la gestión de riesgos básicamente tiene etapas, ¿no? La primera, hemos dicho, identificamos los peligros y amenazas, ¿sí? O identificamos el riesgo propiamente, ¿no? De dónde proviene, dependiendo de en qué ámbito estamos trabajando y les decía. Después vamos a estimar el riesgo, y vamos a estimar el riesgo y luego valorarlo. Entonces, estas tres tareas se llaman generalmente análisis de riesgos. ¿Sí? Es cuando hemos dado ya un riesgo, un valor. Ese valor debemos compararlo, ¿sí? Si es alto, elevado, etcétera. Eso se llama evaluación. Confundimos muchas veces la palabra valoración con evaluación. Una cosa es dar a algo un valor y otra cosa es evaluar. Evaluar es comparar. ¿Sí? ¿Contra qué? Contra la política, leyes, etcétera, ¿no? Entonces, toda esta labor llamamos evaluación del riesgo. Y todas estas 4 acciones, digamos, de manera resumida. Luego, obviamente, pasamos al control de los riesgos o un plan de acciones, que se puede convertir también en un programa, y a eso justamente llamamos la gestión del riesgo. Y volvemos a hacer todo el tiempo, ¿sí? ese circuito en la gestión de nuestros riesgos de cualquier tipo. Ahora entramos un poquito más a dónde tenemos que trabajar. En mi experiencia, yo he trabajado muchos años, bueno, en realidad desde el principio de mi carrera como ingeniero industrial, en el tema del manejo de proyectos. Entonces, todos conocemos, y ustedes más que yo, que están haciendo la maestría, sí que tenemos básicamente 3 etapas, ¿verdad?, en un proyecto. El diseño del proyecto, la implementación del proyecto y la operación del proyecto o de una organización propia. Entonces, ¿qué ámbito legal es el que gira en torno a esto? Tenemos 3 ámbitos principales en Bolivia. En primer lugar, la legislación de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? La ley que rige esto, sí, nos habla de cómo debemos gestionar los riesgos en la seguridad y salud del trabajador. Sí, las normas posteriores establecen que debemos tener, ¿verdad?, un programa de seguridad y salud en el trabajo, sí, en la implementación, ¿verdad?, y operación de organizaciones. Esto, obviamente, toda la legislación tiene un enfoque a los trabajadores. Sin embargo, hay varios aspectos, que vamos a mencionar después, que se vinculan ya en la ejecución de un proyecto, de un diseño de un proyecto propiamente, sí, que vincula con las otras áreas, ¿no? Porque ustedes saben que, por ejemplo, un incendio, si es un evento fortuito ya que requiere y nos exige que tengamos un plan de emergencia, ¿sí? Un plan de contingencia para establecer esto. Entonces, obviamente, sí tiene vinculación con el medio ambiente y con los riesgos de desastres. Tenemos también, ustedes saben, la legislación sobre el medio ambiente, partiendo de la ley 1333 de medio ambiente, sus reglamentos, etcétera, sí, que nos habla de la gestión de los riesgos ambientales, ¿no? Entonces, cualquier actividad de manera permanente o eventual a través de un desastre o de un siniestro, sí nos puede causar un daño ambiental. Entonces debemos tener un plan de control y mitigación ambiental y un plan de acción ambiental. Con diferentes matices dentro de la legislación sobre el medio ambiente también se nos exige que hagamos en primer término un análisis y después los planes de control y mitigación. Y finalmente, la última legislación, ¿sí?, que nos habla ya de una legislación referida a la legislación sobre riesgos de desastres, ¿no?, donde están involucradas no solamente las acciones antrópicas, sino también las externas, ¿verdad? Sí, entonces ahí se involucra a, digamos, todo lo que puede ocurrir, como en este caso es una pandemia, por ejemplo, ¿no?, o eventos como una inundación, ese tipo de desastres, ¿no? Entonces, ese es el ámbito principal de los riesgos. Y obviamente tiene conexiones respecto de, en el diseño de los proyectos, es decir, en la elaboración del proyecto de factibilidad,
Entonces debemos tomar en cuenta todas estas y obviamente las conexas que están vinculadas a la salud, dependiendo si nuestro producto es, por ejemplo, un alimento, etcétera. Entonces, obviamente se va a vincular con otras legislaciones, ¿ya? Vamos para dar una idea, la legislación nos dice qué tenemos que hacer, pero no nos dice cómo tenemos que hacer. Entonces, ahí ya surgen las técnicas específicas, por ejemplo, los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? El riesgo de seguridad y salud en el trabajo nos habla de como un estado potencial de origen natural o artificial, capaz de producir un accidente o incidente. O, básicamente, si nos habla como la probabilidad, la combinación de probabilidad por severidad, tanto en la norma, esta es antigua, la 18.001, o la actual 45.001. Entonces, los riesgos en seguridad, estamos hablando como una combinación de probabilidad de que algo ocurra o exista una exposición peligrosa y vinculada con la severidad de lesión o el deterioro de la salud, ¿no? Porque puede haber una lesión o un deterioro que comúnmente llamamos enfermedad. Entonces, el riesgo es una magnitud del daño en su conjunto, va a producir en un periodo de tiempo dado. Entonces, lo podemos expresar esto o lo podemos asumir ya como estadísticamente, ¿verdad? Porque estamos hablando de periodo de tiempo dado. Hablamos de que es una probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños. Sí, habla aquí de personas, equipos y al ambiente, ¿no? Entonces estamos hablando, aun cuando la legislación en términos de seguridad y salud del trabajador habla de personas, pero sabemos que al mismo tiempo pueden existir daños en equipos y en el ambiente. Y este es un daño ya empresarial, ¿verdad? Entonces, la medida del riesgo es básicamente una relación que nos habla de un producto de la probabilidad por la severidad o por las consecuencias propias. Vamos a entrar un poquito más a profundidad, aunque no voy a profundizar mucho, pero vamos a hablar, por ejemplo, de un modelo simplificado de evaluación de riesgos en seguridad de la salud. Está basado en la norma NTP 330 de España, o la FAI también, que es y nos habla cómo podemos medir en realidad el riesgo, ¿no? Aquí tenemos el nivel de riesgo, en primer lugar, es un producto del nivel de probabilidad por el nivel de consecuencias, de manera general. Pero este nivel de probabilidad, ¿cómo lo vamos a estimar? Porque sabemos que no podemos manejar en términos absolutos de probabilidad, ¿no? No tenemos la información. Bueno, en general esta norma nos habla que podemos saber el nivel de probabilidad a través de la medición de un nivel de deficiencia por un nivel de exposición. Entonces, de la multiplicación de estos dos factores, yo puedo encontrar el nivel de probabilidad y posteriormente multiplicarlo por el nivel de consecuencias. El nivel de deficiencia, ¿sí? El nivel de exposición y el nivel de las consecuencias están establecidos a través de tablas, de metodologías ya más específicas que me van a permitir establecer el nivel de riesgo. Pero, ¿para qué yo establezco el nivel de riesgo? El nivel de riesgo me puede servir para dos cosas. En primer término, en términos relativos, me sirve para comparar todos los riesgos dentro de mi organización y, obviamente, hacer un plan para poner las medidas apropiadas para evitar o reducir los riesgos más importantes, porque no me puedo dedicar a todo, ¿verdad? No tengo dinero para dedicarme a todo. Entonces, en primer término sirve. En términos de valor, podríamos asumir, si logramos medir un nivel apropiado de riesgo, sí podríamos encontrar también el nivel de pérdidas que podrían ocasionarse por no tener un sistema apropiado de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ¿qué nos permite? Si ver algunas contingencias que se podrían evitar en términos monetarios. Eso es lo importante, ¿no? Como proyectistas, a nosotros nos interesa establecer qué nivel de riesgos estamos evitando con las medidas que vamos a tomar, pero siempre va a existir una probabilidad de que ocurra un incidente. Otras disciplinas, como por ejemplo las disciplinas de higiene
o la ergonomía, la psicosociología, también nos ayudan a medir el riesgo de una manera un poco más instrumental, ¿no? A través de instrumentos y a través de los límites permisibles establecidos para sustancias químicas, nivel de ruido, en el tema físico, en temas químicos, en tema biológico, ¿sí? Podemos hablar de límites permisibles o de estándares establecidos. Ese es el límite permisible, o en inglés también se conoce como el TLB, ¿no? Límites permisibles ocupacionales, etcétera, ¿no? Entonces son los niveles establecidos. Se entiende que las condiciones de higiene, ergonómicos y psicosociales están controladas si estamos debajo del límite permisible. Y si estamos por encima, entonces ya estamos con un riesgo. Entonces, la medición del riesgo se vuelve una fórmula muy sencilla, el valor de medición sobre el límite permisible, ¿verdad? Si es mayor a 1, quiere decir que estamos en riesgo. Aunque, sí, hay que tomar siempre en cuenta lo que les decía, si estamos trabajando en términos relativos o absolutos, ¿ya? También con las técnicas anteriores podemos medir el riesgo. Bueno, ese es en lo que se refiere a la seguridad y salud en el trabajo. Recientemente, en los proyectos también se ha obligado a utilizar o a hacer un análisis del riesgo a desastres, ¿no? Entonces, el riesgo a desastres tiene una concepción muy similar, tampoco no es muy diferente, pero nos habla en otros términos, ¿verdad? Ya nos habla, por ejemplo, el riesgo, van a perdonar acá la imagen se ha distorsionado. Entonces nos habla que el riesgo es igual a una exposición a la amenaza. Esta amenaza vendría a ser el peligro, ¿verdad?, que conocemos en seguridad y salud. Sí, la vulnerabilidad, la amenaza está presente acá, y la vulnerabilidad se refiere a la sociedad, es decir, a las personas, edificaciones, etcétera, y cuán vulnerables son, y generalmente la capacidad de afrontar. Si hablaríamos, por ejemplo, de nuestra pandemia, es justamente acá, ¿sí? Cuán expuestos estamos al virus, ¿verdad? ¿Sí? Cuán expuestos estamos al virus, que tendría que ser una amenaza, ¿sí? ¿Cuál es la vulnerabilidad de la población? Sabemos que incluso hay vulnerabilidades etarias, es decir, por edades, las personas que tienen enfermedades de base, los que se exponen más, ¿sí? Los comerciantes en la calle, no sé, pues, ¿no? Y por eso es las concentraciones de gente, etcétera. Todo eso se mide a través de la vulnerabilidad, y la capacidad de afrontar, ¿sí? Está en la respuesta de los medios, justamente, en este caso, médicos, ¿verdad? De atención médica, de la pandemia, ¿no? Entonces, esa es la concepción que tiene el riesgo de desastres. Bueno, las amenazas, ¿cuáles pueden ser? Las amenazas sí pueden ser externas, sí, geológicas, por ejemplo, terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, deslizamientos. Acá, tal vez en nuestro medio, esto es importante, ¿verdad? Tenemos los deslizamientos, están presentes. Entonces, en un proyecto o en una actividad, en una organización, ¿sí? El lugar donde estamos por edificar puede tener un deslizamiento, o también la fuente, ¿no? Porque vamos a pensar que un proyecto tiene generalmente materia prima, y hay un lugar donde se procesa y también el mercado. Entonces, en esas tres líneas podría existir una amenaza. Y las climáticas, inundaciones, tenemos, ¿verdad?, en nuestro medio, sequías también, y el otro extremo, y también podemos hablar de las heladas en algunos lados, granizadas y nevadas, ¿no? Entonces, todas esas. Después, hablamos de algunas amenazas ambientales que están causadas, por ejemplo, la deforestación, la contaminación ambiental, la erosión, la infestación de plagas, vean acá, las epidemias o pandemias y la desertización. Entonces, todos los ámbitos de amenazas externas, una organización debería ver cómo influye, ¿no? Ahora, cuando estamos hablando de un proyecto, no estamos hablando solamente de, deberíamos pensar en los riesgos
de tipo económico, ¿no? Que no están acá, o sea, no se refiere, pero pensemos en relacionar todo esto. Si se dan cuenta, ¿cuál es el instrumento que conocen ustedes que me permite vislumbrar cuáles son las amenazas de tipo empresarial o económico? Lo establecemos con un FODA, ¿verdad? ¿Sí? Cuando hacemos un análisis de fortalezas, de oportunidades, amenazas y debilidades, entonces ahí vemos sí, cuáles amenazas. Entonces, ¿de dónde puede surgir un análisis de riesgos? De nuestras debilidades y de nuestras amenazas, obviamente, ¿no? Entonces, podemos medir ese tipo de cosas económicas. Sigamos con el tema de los desastres, ¿no? Entonces, un sistema o una comunidad está expuesta a sufrir daños de amenazas, ¿no? Hemos hablado del el tema físico, el tema económico, el tema ambiental y el factor humano o social. Entonces, en estos ámbitos nosotros nos desenvolvemos, pero no podemos estar exentos que hay una vinculación entre sí estas cuatro esferas, ¿verdad? Sí, entonces la vulnerabilidad puede ser multidimensional, porque bien sabemos, actualmente, por ejemplo, la pandemia, sí, afecta, en primer término estamos hablando de la salud, ¿verdad? Pero sabemos que el tema económico, el tema social, también ha sido influido, ¿verdad? Entonces, tenemos que pensar en todo eso. Entonces, en primer lugar, es multidimensional y multidisciplinar, ¿sí? Es dinámica, ¿no? Cambia todo el tiempo, entonces tenemos que aprender a vislumbrar qué es lo que podría pasar en el futuro y utilizar herramientas apropiadas para poder medir esta dinámica, ¿no? Después, obviamente, va a depender de la escala de observación. Esto es importante porque no es fácil establecer vulnerabilidades en términos absolutos. Y nosotros a veces requerimos establecer vulnerabilidades. ¿Por qué? Porque si queremos establecer, por ejemplo, medidas de mitigación o de contingencia, debemos preverlas en el proyecto, ¿sí? Como una inversión o como un dinero que tiene que estar, digamos, específicamente guardado para afrontar esa eventualidad, ¿no? Y obviamente la vulnerabilidad es específica de un lugar, ¿no? Se analiza para cada cosa. ¿Cómo afrontamos? Tiene que haber una capacidad de afrontar, en este caso los desastres, ¿verdad? Es la habilidad que tiene la organización para que estos sistemas sí puedan enfrentar y gestionar estas condiciones adversas, ¿no? Por ejemplo, hay que conocer, ¿verdad? A qué estamos expuestos, ¿sí? Tenemos que organizarnos, deben existir normas y tienen que existir recursos, ¿no? Entonces, a nosotros la pandemia nos ha cogido un poquito, digamos, en curva, ¿no? No tenemos buen conocimiento, no estábamos organizados, no conocemos bien las normas, ¿no? ¿Verdad? No sabemos a veces ni ponernos un barbijo, no sé, y obviamente los recursos tienen que disponerse apropiadamente para distribuirlos, ¿no? Entonces, esa es la capacidad de afrontar una de esas cosas. Y si estamos hablando de una empresa, también obviamente, vamos a volver al anterior, ¿sí? Si estamos hablando de una empresa, por ejemplo, entonces deberíamos tener una capacidad de afrontar un riesgo al cual una organización, una empresa se va a afrontar en el futuro, ¿no? La pérdida de la materia prima, no existe materia prima, se cierran los mercados, etcétera, ese tipo de cosas. Entonces tenemos que conocer el mercado, tenemos que organizarnos para afrontar eso, tenemos que tener un sistema de gestión de calidad o del mercado, tenemos que tener los recursos para afrontar esta situación. Bien, entonces acá sí, hablemos un poquito de la concepción, tal como hemos hecho en seguridad y salud, hablemos de la concepción del riesgo de desastre. Acá está la amenaza, aquí vemos un riesgo en un acantilado, diríamos, sí, que está amenazando, se puede desprender, ¿verdad? Sí, entonces hay un proceso con una probabilidad de ocurrencia. Esta amenaza sí se puede concretar en algún momento, ¿sí? Y el riesgo de desastre ya está vinculado, ¿sí? A que acá existiera, obviamente, por ejemplo, una población. Entonces hay un desmoronamiento y hay personas o elementos vulnerables que están expuestos a esta amenaza
potencial. Y finalmente, obviamente, debemos cuantificar los daños o pérdidas que podrían ocurrir si se materializa ese desastre. ¿Sí? Entonces, esa es una medición importante porque nos va a permitir encontrar un valor, ¿sí? Que lo vamos a poner como un valor esperado, que lo podemos tener como un dinero de contingencia por si ocurriera el desastre. Está un poco lenta. Ahí tenemos una imagen que nos habla justamente de un desmoronamiento. Vemos acá, ¿verdad? Una amenaza, hay un riesgo y aquí hay una población justamente. Nosotros en Bolivia tenemos muchas de estas situaciones. Entonces, nuestra empresa, nuestra organización podría estar acá, podría ser un proyecto, no sé, de riego, un puente, etcétera, que obviamente se va a ver influenciado por el deslizamiento. Vamos adelante, ahí está, ¿sí? Nuevamente con una gráfica, estamos bien, vemos la amenaza, ¿sí? Aquí no pasa nada porque no hay población, aquí ya hay una poblacióncita, entonces, que es vulnerable, entonces el riesgo se mide en función a que esto se materialice y obviamente esta población sufra por el efecto de la vulnerabilidad. Y aquí es cuando se materializa el desastre. Entonces, el riesgo es una situación que va avanzando paulatinamente, ¿sí? Hemos tenido nosotros, recuerdan, estas son imágenes de un desastre en La Paz, ¿verdad? Sí, en la zona sí había un deslizamiento, se han perdido casas, seguramente algunas de ellas podrían haber tenido actividades económicas, la mayor parte eran viviendas seguramente, pero seguramente alguna actividad económica habría en este sector. Entonces, sí hay posibles eventos físicos que pueden ser generados por la dinámica de la naturaleza, pero su transformación en amenazas real es influenciada por la acción humana. Estos asentamientos, decimos, no deberían haberse dado en ese lugar, ¿verdad? Pero a veces la situación no es así, es paulatina. En general, sí partimos de una situación primaria donde obviamente sí existe un río, un curso del río. Aquí hay un área de inundación, por ejemplo, sí, natural, ¿no? El ser humano todavía no ha actuado ahí. En la siguiente podemos ver ya sí algunas viviendas que obviamente inicialmente se han construido en las partes altas, ¿verdad? Pero en la medida en que va avanzando la población, van ganando confianza, digamos, y obviamente hay algunas que ya se asientan en las riberas del río, ¿sí? La población crece, etcétera, entonces aquí se ha construido un puente, entonces eso ya va a causar seguramente que el agua sí, inunde esta área, etcétera. No estamos cambiando el curso de los ríos, entonces hay un tema ambiental vinculado, hay un tema social, económico vinculado a estos aspectos en los que el riesgo se va construyendo en la medida en que existe, obviamente, personas dañadas o la economía dañada, la sociedad dañada, ¿no? Entonces, acá tenemos justamente un área un poquito más grande, ¿sí? La población va creciendo, más le vamos perdiendo miedo, ¿sí? Pensamos que en general podemos manejar la situación, ¿verdad? Entonces el ser humano sí se ha vuelto muy confiado y piensa que puede manejar una determinada situación y obviamente también la situación económica obliga obviamente a los asentamientos en ese, ¿no? Finalmente, y tenemos una ciudad, ¿no ve? La ciudad de La Paz, no sé, está acá. Sí, aquí tenemos nuestro Choquiapo, que ya no lo vemos prácticamente. Y con eso no quiero decir que obviamente estemos en esa situación, pero el riesgo se va construyendo de esa manera. Mucho más en las laderas, etcétera, la gente va creciendo la ciudad, ¿no? El riesgo va avanzando propiamente de esa manera. ¿Sí? Y finalmente ocurre el desastre, ¿no? Finalmente ocurre el desastre, ahí sabemos que está vinculado, pensemos en toda la situación hidrológica, el clima, ¿verdad? Hay una infiltración de agua, aquí había, sí, esto era un banco de residuos, etcétera, no sé, que obviamente por la humedad y el tiempo ya ha colapsado, aquí se han construido casas y se nos vino ese desastre. Así podemos hablar o podemos construir, sí, construir el riesgo de cualquier tipo, ¿no? En seguridad, salud,
el tema un tema ambiental y el tema económico en una empresa, ¿no? Entonces, la exagerada confianza en un mercado, por ejemplo, y nos lleva a pensar que justamente podemos descuidar ese tipo de cosas, ¿no? Algunas relaciones que hay entre lo que estamos hablando, por ejemplo, sí, aquí hablamos de los riesgos, reducción de riesgos de desastre y la mitigación de estos riesgos, es decir, aquí lo que hacemos es reducir el impacto del desastre. En cambio, aquí tenemos sí, el cambio climático, mitigación del cambio climático reduce emisiones de gases de efecto invernadero. Ahora, que esto a la larga puede configurar un desastre también, ¿verdad? Entonces, obviamente el riesgo se va construyendo, está vinculado, hemos dicho, no es una sola variable la que influye en el riesgo y por eso tenemos que aprender a... Bueno, hay algunos mecanismos para reducir los riesgos de desastres. Aquí, por ejemplo, les vamos a mostrar, igual que en seguridad y salud, que ustedes conocen más, pero en este tema de riesgos que se podía hacer una empresa, sí, primero hay que conocer los riesgos, ¿no? Hay que establecer una magnitud y una probabilidad del evento que pueda ocurrir. Después va a depender de la vulnerabilidad de los elementos afectados, ¿sí? Y depende de los mecanismos con los cuales vamos a afrontar ese riesgo. Entonces, hay un riesgo total y después, sí, vamos a evitar las amenazas y vamos a ver que el riesgo hay una parte del riesgo obviamente que es inevitable, ¿no? Entonces, acá hemos movido a la persona a otro lugar, entonces, eso se llama ordenamiento territorial, ¿verdad? Entonces, movemos a la gente. Nosotros en nuestros proyectos, obviamente, tenemos que considerar dónde es el lugar más apropiado para la construcción de nuestro proyecto. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de las medidas, hablamos siempre de medidas preventivas. ¿Sí? Por ejemplo, acá la prevención está vinculada a que el evento no ocurra. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, le ha puesto un sujetador a la piedra que estaba ahí suelta, ¿verdad? Este es actuar sobre la amenaza o el peligro, ¿sí? Y la mitigación tiene que ver con que el evento puede ocurrir, pero este señor tiene una cúpula aquí construida, entonces obviamente se está protegido. Y la preparación aunque el evento, si el evento ocurre, entonces, bueno, hay alguien que va a decir, todos escapen a lugares más apropiados y la gente va a huir, ¿no? Entonces, son las medidas. Entonces, ¿para qué estamos viendo esto? Para ver cuánto nos cuesta esto y cuánto nos va a costar esto, ¿verdad? Tenemos que establecer los costos referidos a esas medidas de mitigación. Bueno, en Japón, en Sendai, sí, para la reducción de riesgos de desastres, se ha hecho un plan de priorización entre el 2015 y el 2030, dice, que nos habla de comprender en primer lugar los riesgos de desastres, después hay que fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres y invertir en la resiliencia. Enseguida vamos a hablar de la resiliencia. Eso nos va a permitir mejorar la preparación ante los desastres para una efectiva respuesta y reconstruir de mejor manera comprender. Sí, entonces, en el tema de desastres se habla de una resiliencia. Es decir, ¿la resiliencia qué es? Entonces, estamos hablando de una capacidad de un sistema de vida y sus componentes para anticipar, absorber y adaptarse a los efectos adversos, ¿no? De manera oportuna, eficiente, y esto está plasmado en la ley 600. Y ahí aprendemos un poquito de los sistemas resilientes naturales. Ahí tenemos. No hay un territorio poco resiliente, digamos, un poco desordenado. Ahí, si nos fijamos acá, las viviendas están construidas a los bordes, que hablamos de viviendas, pero podrían ser actividades económicas, es decir, industrias, no sé, o proyectos, etc. Y después vemos una imagen un poquito más ordenada. Y entonces ahí vemos, por ejemplo, aquí arbolización, ¿verdad? En las riberas del río, sí, hay más árboles, etcétera, ¿no? Entonces vemos, sí, una situación más ordenada, ¿verdad? Un territorio más ordenado. Bueno, finalmente llegamos a esta parte.
¿Qué nos interesa? Voy a resumir mucho, pero me voy a detener acá un buen tiempito, digamos, hablando. En un estudio de proyecto, es decir, un estudio de preinversión o un estudio de factibilidad, hay que hacer una diferencia. Sí, el estudio técnico de preinversión es un término que utilizamos para los proyectos públicos, ¿verdad? Y en general se llama estudio de factibilidad. Entonces, en un estudio de factibilidad, en general, tenemos una etapa en la cual hacemos análisis. Recuerden un poquito las etapas de la gestión, ¿verdad? Como estamos hablando de los riesgos, entonces podemos pensar que hay una etapa de análisis. Por ejemplo, sabemos que hay un estudio de mercado, ¿no? Que se hace generalmente al principio del proyecto. En el estudio de mercado analizamos la oferta, la demanda, de dónde van a provenir los insumos, los precios, etcétera. Sí, y después, obviamente, vamos a plantear al final un plan de mercado. También tenemos un estudio ambiental, ¿no? Nuestra legislación nos obliga a que hagamos, en muchos casos, dependiendo de la categoría que tenga el proyecto, ¿sí? Hacer un estudio ambiental. Tenemos 4 niveles, y entonces deberíamos efectuar un estudio ambiental. Resultado de ese estudio ambiental, entonces vamos a tener los programas ambientales posteriores. ¿Sí? Después también, obviamente, la legislación nos obliga a hacer un análisis de riesgos de seguridad y salud en el trabajo. Entonces tenemos que hacer un análisis a qué riesgos está sometido los trabajadores en las 3 etapas, ¿verdad?, de los proyectos. Y hemos hablado de las etapas en las cuales se tienen que efectuar. En la etapa de diseño, en la etapa de implementación, en la etapa de operación. Entonces analizamos los riesgos al trabajador. Y también sí realizamos un análisis de riesgos de desastres y un análisis de resiliencia de la inversión, ¿no? Entonces eso es lo que básicamente hace. Y eso se plasma dependiendo, obviamente no hay un estándar propiamente, aun cuando en un proyecto el contratante te podría establecer el contenido del proyecto, pero debería haber un componente en un proyecto donde están los planes y programas para la implementación del proyecto. En esos planes generalmente ahí planteamos la organización, cómo va a estar organizada la empresa, es decir, todo lo que se refiere a la tecnología blanda de un proyecto, ¿no? Porque en la parte de ingeniería hemos planteado toda la tecnología dura propiamente, los procesos, etcétera, los diagramas de flujo, toda la ingeniería del proyecto, ¿verdad? En esta etapa sí planteamos toda la ingeniería, toda la tecnología blanda. ¿Cómo se va a organizar? ¿Sí? ¿Cuál es la organización? Aquí estarán, sí, manual de funciones, etcétera, ese tipo de cosas. Aquí podría estar el plan de mercadeo también, ¿sí? El plan de mercado, o de mercadeo propiamente, ¿sí? El programa de seguridad y salud en el trabajo, los programas ambientales y el programa de reducción de riesgos de desastres y cualquier otro que nos exija alguien, ¿no? O sea, nos pueda... Esta es una herramienta, por ejemplo, que me permite medir los riesgos. Acá seleccionamos un tipo de proyecto, si es general, si es riego, si es de agua, saneamiento básico, gestión integral de residuos sódicos, proyectos de vivienda. Vamos a entrar aquí a un general que tenga un ejemplo y vamos a, por ejemplo, entrar acá. Aquí ¿qué me permite ver? Desde el inicio del proyecto, si hay un análisis de riesgo del proyecto, hay un análisis de la resiliencia física, de la resiliencia funcional, ¿sí? La priorización de las intervenciones, el análisis de eficacia y finalmente, esta es la parte más importante, que me sirve para finalmente evaluar el beneficio-costo que yo tendría con las medidas que voy a implementar, ¿verdad? Y entonces, esta herramienta me permite ver justamente acá. Yo tengo un proyecto es un curso que hemos hecho, sí, aquí me permite editar y ver las diferentes fases del proyecto, ¿no? Entonces, yo puedo, por ejemplo, continuar los datos acá y aquí puedo ver todo lo que me ofrece en cada una de las etapas. Aquí analizo las amenazas, aquí las principales amenazas, los qué componentes del proyecto, el análisis funcional, cómo priorizo los factores vulnerables y finalmente la evaluación del costo y la toma de decisión. Voy a
entrar, por ejemplo, acá para ver la evaluación del beneficio-costo, y aquí me permite ver justamente distintos escenarios, ¿sí? Hay un factor de beneficio-costo y distintos porcentajes de pérdidas evitadas, ¿no? Entonces, así como digamos, hay varios softwares. Este es un software del Betas, acá en Bolivia, de la cooperación suiza, que permite, por ejemplo, evaluar. Igual tenemos técnicas para seguridad y salud, tenemos técnicas seguramente en términos económicos de algunos aspectos de riesgos. También podemos utilizar ciertas técnicas dentro del análisis de proyectos, ¿no? Esta última parte que nos explicaba del software, o sea, que ya hay softwares que pueden ayudar en todo este proceso. Sería interesante tal vez verlo más adelante, ¿no? Sí, claro, en realidad lo que pasa es que en la medida en que ellos vayan avanzando en su maestría, probablemente vayan surgiendo dudas más específicas, ¿no? Como les decía, en realidad no sabemos si el proyecto o la parte que les va a tener dudas va a ser el tema de riesgos de desastres, o tal vez el tema ambiental o el tema de seguridad y salud. Entonces, cada uno de los componentes tiene su propia técnica o concepción para estimar, porque lo que tenemos que, o sea, ¿qué surge a través de esto, no? En un proyecto, finalmente yo voy a tener, en mi análisis de inversiones, voy a tener, obviamente, que contemplar, en primer lugar, en la etapa de elaboración del estudio, debería tener yo, o sea, contratar a los técnicos especializados para que me hagan, por ejemplo, el análisis de riesgo de desastres, ¿no? Que maneje el software, etcétera, porque la legislación nos obliga a que tengamos un análisis de riesgo de desastres en los proyectos públicos, ¿verdad? En los proyectos ambientales igual, ¿verdad? Tendremos que tener un consultor ambiental que me haga el análisis. En el tema de seguridad tendré que tener un especialista, un ingeniero industrial, otro profesional, sí, encargado de hacer ese análisis, cada uno con su especialidad. ¿Eso qué me va a permitir? En la etapa de inversión, que obviamente yo tenga contemplado los ítems o el dinero necesario para contratar a esos especialistas. Y a mí me ha pasado varias veces que, obviamente, dentro de la propuesta que se puede presentar a una determinada instancia, no hay a veces, no se ha contemplado el profesional. Entonces hay que contemplar. En la etapa de implementación, sabemos que la etapa de implementación conlleva trabajo de trabajadores, obreros, pues hay que contemplar también, obviamente, todo el dinero necesario para esos costos, ¿verdad? Los costos de seguridad y salud. También durante la implementación de un proyecto podría haber un desastre, una contingencia. Pensemos que en este momento estaríamos ejecutando un puente y nos viene la cuarentena. Entonces tenemos que interrumpir las obras y tenemos que pagar a los trabajadores, ¿sí? Y obviamente no estamos entregando la obra, etcétera. Ese tipo de contingencias deberíamos analizar en la ejecución de un proyecto, ¿no? Durante la operación, propiamente, lo propio, ¿no? Debemos tener, sí, un programa de, en cualquier momento podría ocurrir una contingencia y deberíamos tener la suficiente capacidad, porque caso contrario, nuestra organización, nuestro proyecto, obviamente va a colapsar. Entonces, tenemos que medir y acostumbrarnos justamente a ser previsores y contratar seguros, ¿verdad? Y también, obviamente, presupuestar dentro del proyecto y no hacer un análisis muy bondadoso, llamaríamos, en el cual a veces solamente queremos sacar una tasa interna de retorno o un valor actual apropiado y como que sobrevaloramos los beneficios del proyecto y no las contingencias, ¿no? De eso se trata. En determinados proyectos, de ser un poquito más cautos para ir analizando estas cosas. Bueno, les agradezco mucho. Espero que en el futuro podamos tener otro contacto. Gracias, Ana Araceli. Me despido entonces. Buenas noches. Muchas gracias, ingeniero, por haber aceptado la invitación
Bueno, agradecer también a los asistentes y bueno, hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Hasta luego, gracias.